Hace poco leí una entrevista que le hicieron a un experto de la Bienal de Venecia, no recuerdo quién era, pero decía que a los artistas les lleva entre 5 y 7 años reaccionar frente al mundo. Cierto es que la cámara del documental tiene una ventaja, podríamos decir, aunque a veces se convierte en una espada de doble filo, que es la de poder filmar aquí y ahora. Pero en cualquier caso sospecho que seguramente nos va a llevar un cierto tiempo entender algo de lo que está o nos está sucediendo y encontrar la manera de elaborar y reelaborar las imágenes justas. Lo que os propongo hoy es atravesar por algunas estrategias que podrían ser exploradas como formas de anclar las películas en su tiempo, en nuestro tiempo, ¿no? Para dejar que esta realidad que nos rodea sea de alguna manera perceptible, para que las películas que hacemos den también cuenta de esto. Какво е станало? Я ни разкажете. Я тази вечер какво става? Нищо ми няма. Какво се случи? Я ни Как кажете разкажете. ви? Отварям вратата и се сблъсквам в нещо, гледам пред вратата ключовете му и той една турбичка и затваряйки вратата го виждам, той е припаднал. Той не беше просто ми причерня изведнъж и падна. En esta película los pacientes están siempre fuera de campo, ¿no? El trabajo de cámara se concentra en los rostros de los médicos, pero lo que ocurre en esa habitación a mí me interesa especialmente porque ahí aparece otro fuera de campo, ¿no? Que tendría que ver con la ciudad que le da título a la película, Sofía. И във Варна съм искал да го закарам. Къде е да е, пак ги има. Същото е. Цяла София, той е по цял ден по НДК-то или в Люлин, или в квартал Левски, където са най-големите групички. Сухата река също. Esas luces son Sofía, ¿no? Son un espacio geográfico en un momento preciso. Pero es el gesto del cineasta, ese pequeño gesto, lo que permite que el espectador de repente las vea, las sienta. Y al verlas y al sentirlas se dé cuenta de la tensión social, de la tensión histórica, económica y política. Se dé cuenta en realidad de lo que realmente va a esa película, ¿no? De aquello que esa película va a subrayar sin mirarlo de frente, sino dejando que se escabulla, ¿no? que se cuele por esa rendija que es el simple hecho o el simple gesto de cambiar el foco. Bonitzer definía el plano fílmico como un cuadro que oculta, a diferencia del cuadro pictórico, que es un cuadro que muestra. Así, el fuera de campo sería como la toma consciente de la decisión de ocultar, de dejar afuera, de hacer que algo esté presente sin estarlo mostrando directamente. La realidad, en este sentido, siempre constituirá una suerte de fuera de campo, una presencia amenazante. Eso, sin duda alguna, para la imagen documental. Algo que siempre está ahí, sin que, como decía antes, reciba nuestra atención directa. Se trata, entonces, de permitirle entrar de vez en cuando. No sé vosotros, pero yo en estos tiempos de encierro, en estos tiempos en donde las calles están desiertas, escuchar se ha convertido en escuchar también el silencio, ¿no? Y el silencio ha cogido una dimensión totalmente nueva. Hay diferentes silencios, el que tranquiliza, el que incomoda, el triste, el que asusta, el implícito, el cómplice. Las calles sin niños o los supermercados silenciosos han empezado a significar algo más, o al menos algo distinto a lo que significaban hace un año. Se trataría entonces de aprender a filmar cada uno de estos silencios, filmar en silencio, a fin de dar cuenta de la realidad que los provoca y los contiene. Hay otra cosa a la que quizás nos vemos forzados a aprender en este tiempo, el no dar nada por sentado, ¿no? Ejercitar el desapego, el manejo de imprevistos, lo inesperado. Y si hay un cine preparado para eso, ese es el documental. Y yo voy a estar acá afuera nomás, Elsa. Sí, porque ya me está llegando la hora de mi misa. ¿Vos vivías acá cuando él amaneció muerto? ¿Vivías acá, estabas acá cuando él amaneció muerto?
Sí, yo vivía acá, vivía otra señora también. ¿Y qué era eso de que a mí me dijeron que vos le escuchaste llorar a él esa ¿Quién noche? dijo eso? Yo escuché que No, la jamás. vecina al lado le escuchó llorar y como vos sos la vecina al lado, Yo en ningún momento dije que él lloraba de noche. Eso eran las molestias que él me daba cuando me golpeaba la pared. te quedaste sin batería. ¿Sin batería o sin...? Bueno, me voy porque me llega la hora de mi novena. Los 35 años de dictadura nos pisan los talones. Stroessner se enteraba de todo. Cualquier pensamiento diferente era castigado. El dictador había entramado una red de pirahués o espías. Cualquiera podía ser un pirahue. El miedo a hablar quedó clavado en todo el país. En este momento que hemos visto, por ejemplo, la cámara se quedó sin batería. Recuerdo perfectamente cómo esa era una secuencia que no fue considerada para la película hasta avanzada la edición. Era de esas secuencias en las que aparentemente no ocurre nada o en las que algo salió mal. Pero resulta que viendo atentamente ese material nos dimos cuenta de que el accidente estaba abriendo una rendija por la que la realidad podía ser tocada. Digo el accidente, pero en realidad fueron 3. La batería se apaga. El sonido, ¿no? O sea, que la batería se apagara, que el sonido estuviera registrando en ese momento y que el personaje aprovechara para escabullirse y lo manifestara verbalmente, diciendo algo aparentemente banal, ¿no? Que se tiene que ir a la novena, pero que resultó ser absolutamente clave. La imagen luego regresa y llega a capturar cómo la prisa no era tanta y cómo Elsa aún tenía un tiempito para pararse y hablar un rato más. Ese fue el pie para escribir la voz en off que sigue, para abrir la película a esa dimensión social y política, a una idea que de hecho era clave, ¿no? La de un silencio que estuvo y que quedó clavado y que aún continúa impregnando a la sociedad. El accidente, decía, se convierte en una manera muy eficaz de hacer que esa capa de la realidad se cuele y respire, se filtre y se signifique en el interior de una película. Esta obra es de Chitra Ganesh, forma parte de una exhibición multiplataforma de 50 artistas residentes en Nueva York, concebida en la primavera del 2020, como respuesta a 2 pandemias, el COVID-19 y el racismo sistemático y letal que está asolando el país. En la obra, la palabra urgencia se inspira de la iconología y los mitos romanos y egipcios y bebe de arquetipos colectivos en torno a la regeneración. Quizás la imaginación sea la nueva clave. Últimamente muchos proyectos con los que me encuentro efectivamente están optando por la imaginación, por la fábula, y no es ficción, y no es, sí es una suerte de fantasía, pero hay algo que tiene que ver con atreverse a inventar mundos, atreverse a reescribir la historia. Me aventuro a decir que una actitud distinta puede estar emergiendo, la de quien se inventa nuevos finales, la de quien escoge la belleza, la poesía o la fantasmagoría, la de quien se atreve a soñar o imaginar como acto político, como acto de resistencia.